quien vive y a su nombre. Salude el que está ahí a la par con usted, dígale Dios le bendiga. Qué bueno que estás en la casa de Dios. Please say hello to your neighbor and tell them, God bless you. It is good that you are in the house of God. Le voy a pedir un favor muy grande al que está en las luces. I'm going to ask you for a big Me favor. dijo, apágame ese reflector porque no me dejaba ver cuando estaba tocando. Está muy fuerte ese. Los dos. Cuando estaba tocando no me daba. Qué afortunados somos los que estamos aquí. We are so fortunate, those that are here. Es el último mensaje It is the last message de la serie que tuvimos sobre la doctrina of the series that we had about the doctrine de los últimos acontecimientos. of the last events. Y empezamos a hablar sobre la muerte. And we began to speak about death, ¿A dónde van los que mueren en Cristo? where those who die in Christ go, ¿A dónde van los guachihuachis? and where the wishy-washy go, Los tibios, ¿a dónde están yendo? the lukewarm, where they go, ¿Y a dónde se van los impíos? and where the ungodly go. Es una verdad verídica aquí en la Biblia. It is a truth here in the Bible. Es una mentira que le prediquen y le digan It is a lie that they preach to you and they tell you que la salvación that the salvation, es duradera um, si hacemos lo que nosotros queremos hacer. we do what we want to do. La salvación se pierde, hermano, The hermana. salvation does get lost, brother and Hay sister. muchas citas bíblicas que le puedo dar. There are many biblical scriptures that I can give you. Vivir un evangelio de conveniencia To live a gospel of convenience, como resultado as a result, no vamos a llegar a la meta final. we will not get to the final goal. Así es que le hablé sobre todo eso, So I spoke to you about all of that a dónde iban los del Viejo Testamento, and where those from the Old Testament went. cómo Jesús los agarró cuando Él muere y se los lleva. How when Jesus took them when he died it. Y luego vimos And we also saw pues a dónde se va el cristiano, el verdadero cristiano. where the true Christian goes. Pero But ahí empecé that's where I began. y ahora voy a terminar con la resurrección de los muertos. And today I will end with the resurrection of the Los dead. que van a resucitar en Cristo. Those that will resurrect in Christ. Es el último mensaje que voy a dar It is the last message that I will give sobre esta doctrina. about this Hay doctrine. muchas citas bíblicas There are many biblical scriptures que quizá, hermano Aurelio, le voy a decir que las brinque that por el perhaps, tiempo. that perhaps, brother, I may tell you to skip them because of the time. Yo le digo cuál va a brincar y cuál, ¿ok? And I will tell you which one to skip. Porque sí son algunas citas bíblicas, sí las voy a decir para los que apuntan. I will say them for those that take notes. Estamos viendo, We are seeing, bueno, al menos yo lo discierno y lo puedo ver con mucha claridad, at least I discern it and I can see it with much clarity, cómo el enemigo está How- atacando fuertemente la iglesia how de the Dios. enemy is attacking strongly the church. Muy fuerte está atacando la iglesia de Dios. He's attacking the church very strongly. Yo the creo church que of va a ser God. uno de los motivos And I believe that it'll be one of the motives porque estos tiempos que estamos viendo because the times that we are seeing, se están acelerando, they are accelerating. se están acelerando mucho. They are accelerating a lot. Cada veo por medio de los gobiernos que son los que van a apoyar al anticristo. Through the governments that will support the Antichrist. Lo veo con mucha claridad I- cómo los gobiernos I- están ya, I see it with a lot of clarity how the government se están preparando, are preparing themselves. los que van a apoyar al anticristo. Those that will support the Antichrist. Vemos una revuelta en todos lados, We see a mix-up everywhere porque el principio de Dolores because the beginning of pain says dice que habrá guerras, that there will be wars, rumores de guerras, rumors of wars. y luego enseña y dice que habrá And- reino contra reino. And it also teaches that there will be kingdom against kingdom. Y lo que dice reino contra reino And what it says, kingdom against kingdom, es el reino de Satanás que ya se desató contra el reino de Dios. is the kingdom of Satan that has already unleashed Hay against muchos the kingdom ataques. of God. There are many Y el attacks. cristiano que pues anda tibio,
And the Christian who is lukewarm, o el que no está bien adoctrinado, or that is not well doctrined, no puede discernir esto, ni lo cannot puede ver. discern this or see this. Y la Biblia And the Bible nos aconseja a nosotros advises us que estemos alerta, for us to be alert, porque vendrá como ladrón en la noche. because he will come like a thief in the night. Y pues vemos muchas cosas que yo estoy viendo. And we see many things that I am seeing. La gente anda perdida, The la people iglesia. are lost, the church. En fin. Así es que vamos a ver la resurrección. So we are going to see the resurrection. Casi todas las religiones Almost all the religions enseñan la inmortalidad del alma, teach the immortality of the soul, pero la Biblia enseña but the Bible teaches la redención y la supervivencia the redemption de la persona completa. of the complete person. O sea que nosotros en la In resurrección other words, us in the resurrection, vamos a tener cuerpo, alma y espíritu. we will have body, soul, and spirit. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Es la persona completa en espíritu, That is alma y cuerpo. That is the complete person, the spirit, soul, and body. Por medio de todas las razas que ha Through all existido, the races that have existed, creencias que se han escrito, the beliefs that have been written, no terminaríamos estar hablando de todas las razas, I wouldn't end if I would speak of all the de lo races, que ellos creen. of what they believe. Pero una de las partes, los griegos, But one of the parts in the Greek, porque en parte está escrita en griego, está escrita en la Biblia, because the Bible is written in part Greek, ellos creían que la vida they wanted that the life, después de la or they muerte, believed that the life para after el death, alma, for the soul, porque ya el cuerpo era una fuente. because the body was a fountain. Y como era una fuente de toda maldad, And since it was a fountain of all evil, había un desprendimiento del alma y del cuerpo. there was a detachment from the soul and the body. Y eso es And precisamente that is precisely algo que yo quiero something that I ponerle un ejemplo. want to give you an example. ¿Cuántos de ustedes han visto cadáveres ya, How many of you have familiares seen muertos? dead bodies? Me family imagino que members? todos hemos visto, ¿verdad? I imagine that all of us Ese have. cuerpo ya no tiene vida, That body no longer has life. pero tuvo vida por medio del espíritu y el alma que estuvo allá adentro. But it had life through the spirit and the soul that was in there. Ahorita está sentado usted en esa silla. Right now you are seated in that chair. Es su cuerpo el que está depositado, It es is el your que yo body veo. that is deposited there. It's Pero what el I alma see. y el espíritu yo no los veo, But the soul and the spirit I don't ni see. usted tampoco los ve. And neither do you. Y Dios nos ha dado And God has given us el alma the soul para prescindir de la voluntad. to Es muy indispensable la voluntad. to value the will. It's Tiene very que, indispensable. la voluntad The will es lo que Dios is what God ve en la salvación. sees in the salvation. Por eso muchas personas, That's why many persons, usted las ve en el altar you see them in the o altar, ve muchas or personas you see queriendo many aceptar a persons Cristo that want to accept y Christ, ya no las vuelve a ver jamás. and you no longer see them ever Y again. muchas veces ya aceptó al Jesús como nuestro Salvador. And many times, because Jesus our Savior, Se requiere It requires adoctrinar a esas personas, to a ser discípulos, to teach them to create para que esa disciples, persona comience a crecer en su So- primer amor. so that that person can begin to grow in their first love. Pero aún así, But even though, cuando Dios ve el corazón de esa when persona God sees the heart of that person y la voluntad del alma, and the will of the soul, Dios la convierte. God converts it, Porque a Dios no lo podemos engañar. because we cannot deceive God. Porque muchas veces la emoción de la palabra Because many times the emotion of the word y el problema que trae la and the persona, problem that the person has, o por la situación de la or- enfermedad or de because X, of the situation of the illness, la persona llega a aceptar. the person does accept. Pero no hay ningún mover en el alma, But there is no moving in the soul, sino que lo hizo por conveniencia. but they only did it out of convenience. Esa es la personalidad de Dios. That is the personality of God. Dios es un Dios perfecto, God is a God that is perfect, de que a Él no se le puede engañar. and he cannot be deceived. Y hay muchas And there are muchas sectas many cults que nos llama herejes, that hay gnósticos, call us fanatics,
y no comparten este concepto que compartimos nosotros, lo que nos enseña la And they Biblia. don't share this concept, what we share, what the Bible teaches us. Porque todo está derivado de diferentes filosofías, Because everything derives from different de philosophies, diferentes enseñanzas, different teachings, incluyendo la griega, que es la raíz de casi toda la palabra. including the Greek, which is the root of all the word. Pero la Biblia no enseña But the Bible does not teach que el cuerpo that físico the physical body es la fuente del mal. is the fountain of evil. Por ejemplo, Pablo For example, Paul, le llama carne, he calls it flesh. se refiere al término carne He is referring to the term cuando se flesh está refiriendo a la naturaleza pecaminosa de la persona, when he is referring to the sinful nature of the person, al egoísmo del hombre y de la to the mujer. selfishness of man and woman. Aunque se manifiesta Even though it is manifested a través de las acciones del cuerpo, through the actions of the body, se deriva de una mente carnal. it derives from a carnal mind. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? O sea, que el In other pecado, words, sin, los malos hechos the evil acts, o la consecuencia de las cosas que a Dios no le gusta or the consequences of the things that God does not like, son por medio de la voluntad. are through the will. Y Pablo le llama carnal, And Paul calls it carnal, las acciones carnales. the carnal actions. Pero son acciones But they are actions que se reflejan en el cuerpo, pero el cuerpo no lo es. that are reflected in the body, but it's not. Vamos a Romanos 8, 6, 7 Let's go to Romans 8, 7, y 6. de ahí 6, partimos. 7, I'm sorry. Porque el ocuparse de la carne es muerte, For to be carnally minded is death, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. but to be spiritually minded is life and peace. Yo quiero que usted ponga mucha atención a este mensaje, I want for you to pay a lot of attention to this porque message, aquí va a derivar because from here it will derive algo muy interesante que le voy a estar predicando something that is very interesting that I will be preaching to you más adelante. more ahead. Viene una enseñanza A teaching directamente al espíritu is coming directly to the y spirit, donde usted va a poder abrir and where you will be able to o open, va a poder or comprender you will más be able to comprehend more lo que es la fe what faith is en el espíritu in the spirit, y no ocuparse de la carne. and not occupy yourself with the carnal. ¿Por qué en la carne hay desánimos? Because why in the carnal is there discouragement? ¿Por qué la carne nos lleva a tantas preguntas Why does the flesh take us to so many o a questions tanta ignorancia? or to so much ¿Y en ignorance? dónde se refleja todo eso? And where is all of this reflected? Y dice el versículo 7, Verse 7 says, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, because the carnal mind is enmity against God, porque no se sujetan a la ley de Dios, for it is not subject to the law of God, ni tampoco pueden sujetarse, nor indeed can be, porque son decisiones. because they are decisions, Y las decisiones and the decisions que nosotros tomamos that we take derivan de nuestra propia alma, derive from our own soul, de nuestras propias decisiones. from our own Y decisions, es donde cometemos los errores. and that is where we commit mistakes, Y hay muchos errores And there are ahorita, many errors. muchos errores, many errors, porque no saben depender realmente de Dios. because you don't know how to depend in reality on God. Y hay veces And there are times, o siempre or always, que el enemigo nos está amenazando. that the enemy is threatening us. Por eso Pablo, That's why Paul, cuando nos identifica when he identifies us, con que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra varios demonios, that we do not wrestle against flesh and blood, but with various demons. Pablo habla sobre dardos de fuego. Paul speaks of fiery darts. Dice que usemos el escudo de la He fe says for us to use the shield of faith para evitar los dardos de fuego del enemigo. to avoid the fiery darts of the enemy. ¿A qué se está What refiriendo? is he referring to? Se está He refiriendo is referring to a pensamientos the thoughts que no son originados de nosotros, that are not originated from us, pero se conectan al alma but they del. are connected to the soul. Y eso es lo que está haciendo el enemigo. And that is what the enemy is doing. Es como está ganando la guerra en la That iglesia. is how he's winning the war in the church. Por eso es que mucha gente se va a quedar That's why many people will be left behind cuando Jesucristo venga. when Jesus Christ comes. Porque cuando Jesucristo toma nuestro cuerpo Because when Jesus Christ takes our body a la semejanza de carne in the likeness of the flesh o a la semejanza de pecado, or in the likeness of sin, porque Jesús condenó el pecado en la carne. because Jesus condemned the sin in the flesh. Romanos 8:3 nos lo dice. Romans 8:3 tells us, Porque lo que era imposible para la ley, for what the law could not do, se está refiriendo al Viejo Testamento, he is referring to the Old Testament, por cuanto eran débiles por la carne, in that it was weak through the flesh. Dios enviando a su Hijo God did by sending his own en son semejanza de carne de pecado, in the likeness of sinful flesh. y a causa del pecado On account of sin, condenó al pecado en la carne. he condemned sin in the flesh. Entonces, So then, usted puede ver ahora, you can see now anda un escándalo tremendo. a tremendous scandal. Yo a mi tableta
in my tablet. Yo lo tenía con puros videos de carpintería y otras cosas I que had me it with a gustan lot of videos ver. of carpentry and other things that I Se like. me ocurrió meter el periódico del Telemundo. And I decided to get into the Telemundo Ya website. lo borré, I already erased it. ya lo borré. I erased No it. saben nomás que el mismo tema. It's the same theme that comes out. Emigrantes, Immigrants, que se le murió una niña, un emigrante, that a child died of one of the immigrants, y que lo separaron, and that they separated y them, que murió en la cárcel, and that he died in y jail, otro emigrante, and another immigrant, y Trump, y and Trump, President y Trump, Trump. and No President saben nomás que eso. It's the same thing over again, Y eso es condenar. and that is condemn. Ese es un ejemplo que That les is- quiero dar. That is an example that I want to give you. Cómo la carne, How cómo the el flesh, pecado how the sin condena la carne. condemns the flesh. Porque viene un engaño Because a deceit comes, y de tanto que se nos está and diciendo, because they're telling us so much, comienzan a fusilar la mente. it begins to take over the mind, Y nomás eso oye and that's all they y hear, nomás eso repite. and that's all you repeat. Bueno, fuera que estudiaran la Biblia It would be good if you studied the y Bible, que eso fusilaran y que eso hablaran. and that's what you would speak. Pero como el príncipe de este mundo tiene control sobre todo, But since the prince of this world has control over everything, entonces then tenemos que partir de ese punto. we need to part in that point. Este capítulo 8 es muy bueno. Se lo Chapter recomiendo yo que lo lea todo en su It's- casa. It's very good. I recommend that you read it all at home, Porque hace la diferencia de lo que es carnal because you'll know the difference of what y de lo carnal que is es el espíritu. and what the de spirit Dios. is, the spirit of God. Entonces hay una diferencia enorme en So esto. there's enormous difference in this. Cuando Jesucristo When Jesus Christ se encarnó en un ser humano, became a flesh or human being, hubo muerte y resurrección there was death and resurrection, y redimió a la persona completa, and he redeemed the person completely, a toda la persona que está en Cristo Jesús. all of the person who is in Jesus Christ. Y nos dio la esperanza He gave us the hope de una resurrección, of a resurrection corporal. a resurrection, Y eso va a Corporal. ocurrir en el rapto de la iglesia. and that will occur in the rapture of the church. Ya varios hermanos han partido y aquí en la iglesia se han ido. Now many brothers have parted with the Están con Lord. el Señor. They've gone with the Lord. Supongamos que mañana venga Cristo. Let's suppose that tomorrow Jesus Estas Christ will come. personas These people Van a recibir nuevos will cuerpos. receive new bodies. Nuevos cuerpos. New bodies. Va a ser parecido a ellos. It will be alike to them. Muy parecidos. Very similar. Porque ese es el efecto que Because- causa Because that is the effect that is caused, el poder de Dios. the power of God. Y nos vamos a ver el estudio And we are going to see the study, o vamos a or analizarlo we're going to analyze it a través through de la resurrección de Jesús. the resurrection of Jesus. Y lo que Jesús dijo And what Jesus said. y lo que está establecido a través de otros escritores And muy what is- bíblicos. And what is also established through other biblical writers. El primero que nos enseña esto The first one who shows us this nos lo enseña el apóstol Pablo. is the Apostle Paul. Al apóstol Pablo The Dios le apostle- reveló todo esto. The Apostle Paul Entonces, revealed all of this. esto es lo maravilloso para los que estamos en Cristo. This is a marvelous thing for those that Somos are in nuevas Jesus Christ. criaturas. We are new creations. Y mire nomás qué hermosura And look how beautiful cuando somos obedientes a Dios, when we are obedient to God, cuando obedecemos su palabra. when we obey His word. Dios no va a batallar con el pueblo cristiano, God will not struggle with the Christian ni church tampoco con los impíos, or with the ungodly, aunque va a ser igual la resurrección de ellos, even though the resurrection will be the same. unos para vida eterna Some for eternal life y otros para condenación and others eterna. for eternal condemnation. Pero But la diferencia está en esto, the difference is in this. es que Dios It is that God nos ha prometido la vida eterna has promised us eternal life en otro concepto. in another concept. Entonces vamos a ver primeramente poco a poco cómo Pablo nos va enseñando esto. So we're going to see little by little how Paul shows us this. Primera de Corintios 15, 21 al 23. 1 Corinthians chapter 15, 21 through 23. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, For since by man came death, también por un hombre la resurrección de los muertos. by man also came the resurrection Aquí of the está dead. hablando de la Adán y Here- Jesús. Here he is speaking of Adam and Jesus. La muerte entró por Adán. The death entered through Adam. Entramos al tiempo. We entered into the time. Era un hombre que iba a vivir eternamente. He was a man that was going to live eternally. Pero como pecó But because he sinned y se contaminó and he contaminated por el himself pecado, by sin, entonces entró a la muerte. then he entered into death. Viene Jesús, Jesus comes. pero a través de la muerte de Jesús, But through the death of Jesus, ahora nosotros también vamos a tener vida, pero vida en abundancia. now we will also have life, but life in Viene la abundance. resurrección. The resurrection comes.
Ahora sí, deme el 22. Now give me verse 22. Porque así como en Adán todos mueren, For as in Adam all die, también en Cristo todos van a ser vivificados. even so in Christ all shall be made alive. Ponga mucha atención, Pay close porque attention, eso está muy bueno. because this is very good. Y dice el 23, Verse 23 says, pero cada uno en su debido orden. but each one in his own order. Primero Cristo las primicias. Christ the first fruits. Cristo es el ejemplo. Christ is the example. Él vino como ser humano. He came as a human being. Él vino representando a Dios. He came representing God. Y Él, And he, por medio de su muerte, through his death, entramos nosotros a la resurrección. we entered into the resurrection. Él dijo He said que nosotros también íbamos a resucitar. that we would also resurrect. Luego los que son de Cristo Afterward, those who are Christ va a ser en su venida. at his coming. Vamos a ver el hecho de la resurrección. We're going to see the act of the resurrection, Porque el hecho de la resurrección because the act of the resurrection está enseñado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. is taught so much in the Old Testament as well as the New Y aquí Testament. es donde voy a aprovechar el tiempo. And here's where I will take advantage of the time. Quizá vaya a quitar algunas. Perhaps I will remove a few. Para los que escriben, For those who take notes, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, viene la Biblia in the Bible, primero por afirmación. it comes first through affirmation. Tenemos como primera cita bíblica es Job We have like the first biblical scripture, 19, Job 19, 25 y 26. 25 through 26. Yo sé que mi Redentor vive For I know that my Redeemer lives, y al fin se levantará sobre el polvo. and he shall stand at last on the earth. El 26. Verse 26. Y después And after de deshecha esta mi piel my skin is en mi destroyed, carne, he de ver a Dios. that in my flesh I shall see God. Había una promesa. There was a promise. Todo eso que le voy a enseñar era una promesa Everything that I'm going to teach para you los was del a Viejo promise Testamento. for those of the Old Testament. Y esa promesa And that promise todavía no se cumple. has not been fulfilled yet. Dios quiso juntar God wanted to gather primeramente first a los del Viejo Testamento those from the Old y a Testament los del Nuevo and the Testamento. ones from the New Testament. Todos vamos a resucitar. All of us will resurrect. ¿Sí me está Are you entendiendo? understanding? A los del Viejo Testamento, Those from the Old Testament, Dios se los llevó cuando Jesús murió. God took them when Jesus died. Bajó hasta los confines de allá del Seol He descended all the way to the confines of Sheol. y se trajo del seno a Abraham a todos los que estaban en And Dios. he brought all of those from Abraham's bosom who were with Entonces God. viven. Todo el que muere, All who die, dijo Jesús al que estaba en la cruz, Jesus said to the one who was on the de cross, cierto te digo, I truly que hoy tell estarás you conmigo en dónde? that you will be with me En el in paraíso. paradise. Entonces del Seol So from Sheol, sacó el Viejo Testamento y se los llevó al paraíso. he took those from the Old Testament, he took them to paradise. Todo el que muere en Cristo All of those who die in va al Christ paraíso. goes to paradise. Todo el que muere hoy All those who die sin today Cristo without Christ va al Hades, go to al lugar de Hades, tormento. to the place of torment. Ahora, el Now, Viejo Testamento también en el Salmo The 17:15 Old Testament also in the Psalm 115, nos enseña esto. sorry, 17:15. En teaches cuanto us, a mí, as for me, dice David, veré tu rostro I will en see- justicia. I will see your face in righteousness. Estaré satisfecho I shall be satisfied cuando despierte en tu semejanza. when I awake in your likeness. Para los que escriben, For those who take notes, ponga el Salmo 16, Psalm 16, del 9 al 11. 9 through 11. Salmo 16, del 9 al 11. Psalm 16 from 9 through 11. Y ponga Daniel 12:2. And Daniel 12:2. Ese es por afirmación número 1. That is by affirmation number Viejo 1. Testamento, número 2. Old Testament number 2. Por profecía. By prophecy. Vamos a Isaías 26:19. Let's go to Isaiah 26:19. Tus muertos vivirán, Your dead shall live sus cadáveres resucitarán. together with my dead. Despertad y cantar, moradores del polvo, Together with my dead body they shall rise, awake and sing. You porque dwell tu in dust. rocío es el cual rocío de las hortalizas, For your dew is like the dew of herbs, y la tierra dará a sus muertos. and the earth shall cast out the dead. Promesa de Dios. Promise of God.
Déjeme decirle, esto es pensamiento mío. Let me tell you something. This is a thought of mine. Yo pienso que el pensamiento de Dios, I think that the thought of God la semana pasada last week, leímos algunas citas bíblicas del libro we Apocalipsis, read some biblical scriptures from the book of cuando Revelation. Dios viene a juzgar ya las tierras, When God comes to judge the earth, cuando viene con todos los juicios, when he comes with all of his judgment, pero en los juicios ya de las copas, but the judgment from the bowls, dice el Señor cuando Él venga, the Lord says when he comes, dijo, hiéranlos pero que no mueran, he said, hurt them, but don't no for them not to toquen die. árbol verde, Do not touch any green trees, nada de la naturaleza lo toquen, nothing of the nature, porque no tenía caso destruir eso. because it didn't make sense to El plan destroy de it. Dios The plan of God desde el momento de la creación from the moment of creation, era crear a esa naturaleza humana, the natural nature was porque de ahí created. se deriva, Because from there porque it de tal derives, manera amó Dios al mundo, for God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that he has given his only begotten Son, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida so that all eterna. who believe in him do not perish Yo but have pienso, eternal life. And yo pienso I think Que Dios organizó desde un principio that, todo esto. that God organized everything from the beginning. ¿Por qué amó Dios al mundo? Why did God love the world? Si Dios no hubiera amado al If mundo, God wouldn't have loved the world, porque en el capítulo 6 de Génesis, because in the book of Genesis chapter 6, hablando Dios con Jesús, God speaking with Jesus, dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, he says, I regret creating man porque la maldad de ellos ha sido grandísima. because the evilness has been so great. La maldad que existe en el hombre es muy grande. The evil that exists in man is so Y great. esa es una de las causas por las que Dios va a venir, And that is one of the reasons why Jesus will come. porque la maldad sigue multiplicándose. Because the evil continues to multiply. Dios ya está cansada de God tanta maldad que hay. is already tired of all of the evilness. Es exagerada la maldad que está en este The mundo evilness ahorita. is so exaggerated in this world now. Muy exagerada. Very exaggerated. Hay un odio tremendo. There is a tremendous hatred, Y se odian y viene más. and there's people, and they hate each other. And La Biblia dice the Bible says que unos a otros se van a entregar. that Los mismos cristianos one another will betray themselves. le van a poner el dedo al anticristo. They will Mira, put ese, finger on ese, the ese, ese, Antichrist. ese es cristiano. Look, that is Mátalo, he is a Christian. Kill him, porque la maldad es mucha. because the evil is so great. Lo que encierra en el hombre What is enclosed in man es demasiada la maldad. is too much evil. Hay personas There are persons que por un tiempo le sirvieron a that Dios for a time they served God, y después dejaron de servirle a Dios and later they stopped serving God por diferentes circunstancias. for different circumstances. Número uno, Number one, porque no creyeron en la promesa de Dios. because they didn't believe in the promise of God, Y a veces vienen las circunstancias peores. and sometimes worse Se circumstances voltean come. y luego preguntamos, bueno, ¿y por qué me pasa esto a mí? And then we ask, why does this happen to me? Pero no consultamos But we don't consult que nosotros hemos ofendido a Dios. that we have Le offended hemos dado God. la espalda a Dios. We have turned our back on God. Dice el libro de Hebreos que nosotros somos los que no reculamos para atrás. The book of Hebrews says Sino that we los are que the vamos ones that do not siempre back adelante. down, but we are the ones that always go forward. Dice Jesús, en el mundo vamos a tener Jesus aflicciones, said, in the world you will have affliction, pero hay mucha gente que no sabe confiar but there are many people that do not know how to trust porque prefiere darle because they prefer la espalda a Dios o esconderse de Dios. to give their back to God or hide from God. Eso le pasó a Adán. That's what happened to Adam. Toda la vergüenza la traía All of the shame he y had no it, se arrepienten and they don't repent porque es un movimiento satánico because it is a satanic movement donde viene y se aprovecha el enemigo where the enemy comes and takes y advantage, comienza a bombardear las mentes de las and gentes he begins to bombard the minds of the people porque dando Dios las soluciones because God gives the solutions. queremos solucionarle a nosotros And mismos. we want a solution, solve it ourselves. Vamos también a Oseas 13:14. Let's go to Hosea 13, Ese también es por 14. profecía. That is also by prophecy. De la mano del Seol los remidiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida en mi vista. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. O death, I will be your plagues. O grave, I will be your destruction. Pity is hidden from my eyes.
Entonces tenemos por profecía también la herencia de la vida y la resurrección en Cristo Jesús. So we have through prophecy and inheritance the resurrection through Todo a su Jesus. tiempo, Everything in its time. porque en aquel tiempo Because back then, que ellos vivieron those who lived, no eran los mismos tiempos de nosotros. it wasn't the same time as ours. Entonces So then, no existía la magia de la época en que vivimos. the magic in the era No did había not exist. automóviles, There weren't automobiles. no había televisiones, no había nada. There weren't televisions. There wasn't anything. Y eran hombres And there were men que creyeron a Dios that believed God porque tuvieron fe en Dios. because they had faith in God. Ahora que la tecnología Now that the technology está avanzando, is advancing, yo pienso que es más bien para mal que para bien, I think that it's more so for evil rather than good. porque hay una distracción en las mentes de las personas. Because there is a distraction in the minds of the people. Quizá muchas gentes la están utilizando para bien, Perhaps many people are utilizing it for the good, pero son más pocas gentes. but it's less people. Número 3, Number 3, por tipología. O sea, tipología quiere decir por demostraciones, through demonstration, por eventos, through events, como la liberación de José, like the deliverance of cuando Dios lo José, liberó de la Joseph. cisterna. when God delivered him from the cistern. Son típicos de la muerte y resurrección. They are types from the death and the resurrection. Si quiere usted apúntelo, léelo en su casa, está muy largo. If you want to take notes, Génesis read it in your home. 37, Genesis del 20 a 37, 36. from 20 to 36. También podemos ver nosotros We can also see el regreso de Isaac the return of Isaac del altar al sacrificio. from the sacrificial altar. O sea, es un tipo It's a type donde Abraham iba a matar a su hijo where Abraham was going to kill his son, y el ángel lo detuvo, and the angel stopped him. resucitó. He resurrected, Y ese está en Génesis and that is in Genesis 22, 22, del 5 al 14. from 5 through 14. También podemos ver la liberación de Jonás, We also can see the deliverance of Jonah cuando se lo tragó el gran pez when the whale ate him. o la ballena. Eso lo puede ver en Jonás capítulo 2, You can see that in Jonah chapter 2. pero esta sí la vamos a ver en Mateo 12:40. This we're going to see it in Matthew 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Entonces, que no se le haga aburrido esto, So let this not be boring to you. porque realmente esto tiene que tener un Because entendimiento más claro, Because in reality, you must have an understanding porque that is de more aquí clear. depende Because from here it la depends felicidad de cada uno de the nosotros. happiness of each and every one of us. Porque si adoramos a Dios Because if we worship God y entendemos que hay un Dios soberano and we understand that there's a sovereign que God puso la mirada en nosotros para salvarnos, that placed his eyes on us to save us, pues que no sea inútil, so for it not to be useless, for it not to be useless, lo que Él hizo con what nosotros, he did with us. sino vamos a ser agradecidos But let's be appreciative en lo que queda del resto de nuestra vida, in what remains in the rest of our porque life, no es gravoso servirle, because it's not difficult sino to al serve him. contrario, es un beneficio para But on the nosotros. contrary, it's a benefit for us. Y Dios no se queda sin hacer nada. And God doesn't stay Él without doing siempre anything. nos va a dar la salida a toda problema He will always give us to the solution to all o problems situación difícil por la que pasemos. or difficult situations that we are going Vamos through. a tener problemas, claro We que are sí. going to have problems. Clearly, Quizá we will. algunas sean pruebas, Perhaps some of them may be tests. quizá algunas sean cosas que Perhaps. puedan salir en la vida, ocasionadas. Some may be things that may come out in life A veces las occasionally. podemos provocar nosotros, Sometimes we can provoke them ourselves. pero de todas ellas nos va a librar el Señor. But out of all of them, God will deliver Y eso es us. lo que no ha entendido el verdadero cristiano. And that is what the true Christian has not No ha understood. motivado That is not su motivated. corazón They haven't motivated para their buscar a heart Dios to seek God y buscarlo y encontrarlo. and to seek Him and find Him. Y sobre eso And va a haber re- una respuesta. And regarding that, there will be Y an cuando answer. está esa And respuesta, when there's that answer, las soluciones van a venir, the solutions are going to come. van a venir, They will come, pero al modo de Dios, but in God's way, no al modo de nosotros. not in our way. Número 4, Number 4, por ejemplos. for examples.
En el Antiguo In the Testamento Old Testament, hay varios ejemplos there are various examples de personas que fueron levantadas de los muertos. of persons that were risen from the dead. Para los que apuntan, For those who take notes, Primera de Reyes First of Kings 17, 17, al 24. 17 through 24. Es la Elías con la viuda de Serepta, cuando When- Elías sanó un niño, When Elijah was a child, lo resucitó. he resurrected him. Y en Segunda de Reyes 4, And in 2 Kings 4, 32 al 35, 32 through 35, ahí encontramos otro, there we also pero find ahora es Eliseo, another, but now it's el que sana Elijah. a un niño también. who heals a child. En Segunda de Reyes, In 2 Kings capítulo 13, chapter 13, del 20 al 21, from 20 to 21, vemos we see cuando aventaron a un hombre when they threw a man en la fosa de los huesos de Eliseo in the tomb of the bones of y el Elijah, hombre resucitó. and the man resurrected. Aunque estos son casos de resucitación. These are cases of resurrection. ¿Está sonando un teléfono? Acá de este lado, creo. Aunque estos son casos de resucitación, escuche, Even though these are cases in resuscitation, más que de resurrección. more than resurrection, Porque aquellos que fueron resucitados because those that were resuscitated por el poder de Dios, through the power of God, luego murieron they died de una muerte natural. in a natural death. Esto demuestra This demonstrates la disposición y el poder de Dios the disposition and the power of God para poder vivificar los cuerpos muertos. to be able to make the dead bodies live. En mi vida, en mi ministerio, In my life, in my a ministry, mí me tocó dar por dos personas que resucitaron I got a chance to see two people that con pruebas resurrected médicas. with proof, medical Una vez proof. delante de un doctor One time before a me tocó doctor, ver eso. I got to see that. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Let's go to the New Testament. Le estoy hablando todo esto I'm speaking to you of all of this porque son hechos de resurrección. because they are actions of resurrection. Pero ahorita vamos a hablar la verdadera resurrección de nosotros. But right now we're going to speak about the true resurrection of ours. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, por afirmación, through primero, número uno, por affirmation. afirmación. By affirmation, number one. Vamos a 1 Let's Corintios go to 1 Corinthians 15, 15, 42, 43. 42 through 43. Así también es la resurrección de los muertos. So also is the resurrection of the dead. Se siembra en corrupción, The body is sown in corruption, resucitará en incorrupción. and it is raised in incorruption. El 43. Verse 43. Se siembra en deshonra It is sown in dishonor, y resucitará en gloria. and it is raised in glory. Se siembra en debilidad It is sown in weakness, y va a resucitar en poder. and it is raised in power. Este es un gran ejemplo That is a great example que la iglesia cristiana no ha podido entender en That the- estos últimos tiempos. that the Christian church has not been able to understand in these end times Porque no se tiene la fe because suficiente they don't have sufficient faith, y los milagros son escasos. and the miracles are scarce. Porque muchos de nosotros Because many of us, hemos sido llamados a sanidad. we have been called for healing. Muchos de nosotros. Many of us, Pero no la practicamos but we don't practice it porque nos falta entender esto. because we lack Dios understanding in sembró this. la semilla God en sowed the nosotros seed in us cuando andábamos en corrupción. when we were in corruption. Pero ahora, But now, cuando nosotros sembramos, when we sow, sembramos para vida. we sow for life. Y hay muchos And there are many que Dios sembró that God sowed en egoísmo, in selfishness en deshonra, and dishonor. pero ahora But now, Dios nos vivificó, God alivened us. nos hizo vivir nuevas vidas en Cristo Jesús. He made us live new lives in Christ Jesus. Resucitamos con Él. We resurrected with Him. Así lo dice el libro de Colosenses. That's how the book of Colossians tells us. Resucitamos con Él, We resurrected with Him, dando nueva vida. giving new life. Entonces, So cuando Dios dice que resucitamos con Él, When God says that we resurrect with Him, nos ha dado el poder He has given us the power. y nos ha dado la facilidad He
He has given us the capability para ser parte de la obra de Él. to be part of the work. Número uno, Number one, nosotros no hacemos el milagro, we do not do the miracle. pero cuando le damos la honra y la gloria But a when we Dios give the honor and glory to God, y entendemos lo que Él hace en and nosotros we understand what He does in y us cómo vive en and nosotros, how He lives in us, entonces then vamos a depositar en poder we will deposit the power y las cosas se van a hacer. and the things will be done. Pero la mayoría del But cristianismo the majority of the no lo Christianity cree. does not believe it. Por eso no hay ese poder. That's why there is no Pueden there's poner not that manos power. sobre los They enfermos can lay hands on the sick y sobre muchas partes. and a lot of parts. Pueden tener mucha facilidad de palabra, They can have a lot of capability of pero the si word. no se depositó, But if it wasn't no se deposited, sembró en la sabiduría, if it wasn't sown in wisdom, no va a funcionar la sabiduría. the wisdom will not work. Porque el que hace la obra es Dios. Because the one who does Nosotros the work is God. nomás not somos. us. Vamos al libro de Mateo 22, 30 al Let's 32. go to the book of Matthew, chapter 22, 30 through 32. Porque en la resurrección ni se casarán ni se dará en casamiento, For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. but are like angels of God in heaven. 31. 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, But concerning the resurrection of the dead, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? have you not read what was spoken to you by God, saying? 32. 32. Yo soy el Dios de Abraham, I am the God of el Abraham, Dios de Isaac, the God of Isaac, el Dios de the Jacob. God of Jacob. Dios no es Dios de muertos, God is not the God of sino the es de dead, vivos. but of the living. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding? Entonces, So then, vamos a ver Juan 5:21. let's see John 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, For as the Father raises the dead and gives life to them, así también el Hijo a los que quiere da vida. even so the Son gives life to whom He will. Vida en muchos aspectos, ¿eh? Life in many aspects. Vida en la resurrección, Life in the resurrection. vida en la vida Life in the life. y vida de And, prosperidad. and life of prosperity. Hoy se habla mucho Today it is spoken of sobre el poder de la boca. about the power of the mouth. Lo que tú confieses con la boca. What you confess with your Eso era, mouth. esa es una vil mentira de los predicadores estos. That is a great lie from these preachers. No se crea, esa es una Do not believe mentira that. del diablo. That is a lie from the devil. Todo se hace cuando se le da la honra y la gloria a Dios. Everything is done when you give honor Dios and es glory el to que hace God. la obra. God is the one who does the work. Pero si lo hacemos para un beneficio, But if we do it for a repetimos benefit, como el perico. We repeat it like the bird. Sí, la Biblia dice, Yes, the Bible says, las mismas obras que yo the hago, same works that I do, las haréis mayor, dice el you will do Señor. greater, says the Pero Lord. siempre y cuando estemos de acuerdo en el poder de But Dios, always when we are in agreement in the power of en la God, comunión con Dios, in the communion of God, en la obediencia a Dios, in the obedience en of la God, fidelidad a in the Dios, fidelity to God, en saber cómo vivir con Dios. and to know how to live with God. Wow. Por profecía. Through prophecy. Número 2. Number 2, Estoy contestando las del Viejo Testamento y I am- también las del, I las am, del a- Nuevo. I am answering the ones from the Old and the New Testament as well. Juan 5, John 5, 28, 29. 28, 29. Esta la vamos a ver otra vez más adelante. We're going to see this one again more ahead. No os maravilléis de esto, Do not marvel at this, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. for the hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice. Esto lo dijo Jesús cuando andaba ministrando. Jesus said this when he was ministering. Dice el 29. Verse 29 says, Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, and come forth those who have done good, mas los que hicieron lo malo to the resurrection of life, a and those who have done resurrección de evil, condenación. to the resurrection of Está muy condemnation. claro aquí. This is very clear. Vamos a Juan 6, Let's go to John 6, 39 39 y 40. and 40. Y esta es la voluntad del Padre. Dice el 40. Verse 40 says,
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, And this is the will of him who sent me, que todo aquel que ve al Hijo that everyone who sees the Son y cree en Él and believes in him tenga vida eterna. may have Y everlasting yo life. le resucitaré en el día postrero. And I will raise him up at the last day. 44. Verse 44. Ninguno puede venir a mí No one can come to me si el Padre que me envió no lo trajere. unless the Father who sent me draws Y him. yo le resucitaré el día postrero. And I will raise him up at the last day. Así es que somos favorecidos porque venimos a Dios por medio del Padre. So we are favored by God because we came to God through the Y lo Father. dice el versículo 54. Verse 54 says, El que come mi carne y bebe mi sangre whoever eats my flesh and drinks my blood tiene vida eterna. has eternal life, Y yo le resucitaré and I will raise him en up el día postrero. at the last day. ¿Ha oído esa canción que dice, es tu cuerpo? Have you heard that song that says, it's your body? Bueno, de ahí salió esa canción. That is where it came out. Salió de la Santa Cena. That is where the song came out for the Holy Supper. Bueno, vamos a Lucas 14, Let's go to Luke 14, 13 y 14. verse 13 through 14. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos. But when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, and the blind. 14. Verse 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, And you will be blessed because they cannot repay you. pero te será recompensado en la resurrección de los justos. For you shall be repaid at the resurrection of the just. Un día, no me acuerdo si fue One day, I don't en un remember seminario que hicimos, if it was a seminar that we did. le estoy hablando sobre los dones I was speaking to you about the gifts, y le hablé sobre el de administración, and I spoke to you about the one of administration, de ayudar a la gente. or to help Bueno, the people. es una corona extra. El que hace eso es una corona extra. For the one el who que does ayuda. that, it's an extra crown, and it Se helps va a you, llevar su coronita al final. and you will take your crown at the end. En el Nuevo Testamento In the New Testament, tiene también ejemplos de personas que fueron levantadas de los muertos, it also has examples of the people that were risen from the dead, pero no fueron resurrecciones but they weren't resurrections, como cuando va a ocurrir en la segunda venida de Jesús, like the one that will occur in the second coming of Jesus, o sea, en el rapto o en el Or día in del the juicio rapture. final. or in the day of final judgment. Porque todas esas personas que resucitaron Because all of those persons that resurrected después murieron later died, y ellos también van a experimentar la resurrección final. and they will also experiment the final resurrection. Y estos fueron ejemplos And they were examples previos a la resurrección porque fue la voluntad de Dios. prior to the resurrection because it was the will of God. Pero por otra parte, la resurrección de Jesús But in another part, the resurrection of Jesus fue una resurrección ideal y verdadera, was an ideal resurrection and true, porque de ahí parte because from there, lo que vamos a aprender hoy. what we will learn today, that is where it stems from. Cuando Jesús se levantó fue When Jesus was risen, en las primicias it was in the first fruit de los que durmieron. of those who were asleep. Primera de Corintios 15:20. 1 Corinthians 15:20. Primera de Corintios 1 15:20. Corinthians 15:20. La nueva hoja que le di hoy. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, That Christ Prim- has resurrected primicia de from the los dead, que durmieron es hecho. first fruits of those who were asleep. Mire, done. hermano, hermana, escúcheme. Look, brother and sister, listen. En la resurrección In the resurrection, vamos a tener acción, we will have action, pero ya no vamos a ser las mismas personas. but we will not be the same people. El mal no oración y servicio a Dios. It's going to be pure worship and service to God. Va a haber una comunión íntegra con Dios. There's going to be a communion with God, Nuestros cuerpos, our bodies, nuestras mentes our minds, y nuestros espíritus and our spirits van a ser will be un contagio diario a contact para that's servir al daily Rey de Reyes y Señor de to Señores. serve the King of Kings Va a and ser the algo Lord of Lords. primoroso. It's going to be something beautiful. Por eso That's why hay muchos faltistas que no vienen a la iglesia.
There are many that Yo don't no come to sé qué va a church. pasar ahí, no, ni me quiero meter yo en eso, I ni don't me know what's going to pregunten. happen there. I don't want to get involved in that. Don't even ask me. Porque si no tienen el deseo de aprender, Because if they don't have the de desire to adorar, learn and de to worship, buscar a Dios. to seek God, entonces ¿para qué se van? so then what do they go for? ¿Para qué se van? What will they go for? Si ahí va a ser pura adoración y alabanza. If there, it'll be pure worship and praise. Ahí vamos a estar constantemente con el We're Señor. going to be constantly with the Lord. Hay muchas cosas, yo no estoy condenando, le There are hago la many things. aclaración. Let me clarify, I'm not condemning. La resurrección The resurrection fue la garantía de todas las resurrecciones is the guarantee of all para todos resurrection nosotros. for all of us. Mire Efesios 2:6. Look at Ephesians 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. And raised us up together Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Yo tengo una canción de ahí. I have a song from there. La compuse hace muchos años. I composed it many years ago. Resucitamos con Él. We resurrect with him. Nueva vida nos dio. He gave us new life. Por ahí va. Así es que nos sentó en lugares So he seated us in places, celestiales con Cristo heavenly Jesús. places with Christ Jesus. Porque la naturaleza misma de la resurrección Because the same nature in the resurrection va a ser universal. will be universal. No todos van a tener vida eterna, Not all will have eternal life, pero todos van a tener una existencia eterna. but all will have an eternal existence. Todas las personas van a resucitar. All of the people will resurrect. Los justos van a la vida eterna The righteous go to eternal life, y los impíos and the a ungodly la condenación eterna. to eternal condemnation. Pero todos van a ser levantados, But everyone will be lifted up, pero no todos al mismo tiempo. but not all at the same time. ¿Por qué? Why? Porque Dios va a tomar ya su pueblo, Because God will take his people, lo que Él escogió, what he chose, lo que el Espíritu Santo marcó, what the Holy Spirit lo que el marked, Espíritu le dio. what the Spirit gave him. Él sabe muy He bien. knows very well, Aquí no va a haber porque es un Dios justo. because he is a righteous God. Aquí no va a ser, ay, es que yo no sabía, es que no, ¿cómo There's que not no gonna be sabías si any se te excuse. predicó tal fecha y ya? I didn't know. Ahí no hay con qué. They preached to you on this No hay date. excusas. There are no excuses. Pero But también los malos also the evil. van a separar. Este mundo va a ser limpiado completamente. This world will be cleansed completely. Todo mundo va a la condenación. All of the world is going to Los que condemnation. no están escritos en el libro de la vida. Those that are not written in the book of life. Pero todo mundo va a desaparecer. But all the world will disappear, Porque va a haber una vida nueva en esta tierra. because there will be a new life here on Un this cielo earth, nuevo. a new heaven. Así lo dice la Escritura. That is how Scripture Y says Dios it. va a trabajar ahora sí. And God will work, Dios va a trabajar con su pueblo como Él pensó desde un principio. and God will work with His people the way He thought in the very Pero de todos beginning. modos va a venir el condenado a seguir fregando después de 1000 años. And then after 1,000 years, Satan will come and bother. Mire Juan 5, 28, 29. Look at John 5:28 through 29. Creo que lo vimos. Dice, no os maravilléis de esto, Do not marvel at this, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. for the hour is coming in which all who are in the graves will hear His voice. Y aquí está muy claro lo And que here, dijo él. it is very clear what He said. 29. Verse 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. And come forth those who done good to the resurrection of Mas life, lo que hicieron lo malo and those who have done evil a resurrección de to the condenación. resurrection of condemnation. Pero también van a resucitar. But they will also resurrect. Pero desde un principio, desde que mueren, But from the beginning when they die, antes de la separación, before the y hay un separation, juicio. there is judgment. El que muere sin Cristo The, hoy the one that dies without Christ today se va completamente will go completely al Hades, to Hades, va al lugar de tormento. going to the place of Jesús torment. dijo que era el llorar y crujir de dientes. Jesus said it is the weeping and gnashing of teeth Antes del juicio before del judgment, gran trono blanco. before the great white Porque throne. la segunda Because muerte the second death, van al lago de fuego they're junto con going to the lake Satanás. of fire along with Satan. La resurrección de la iglesia The resurrection of the church ocurre con la venida de Jesucristo en el occurs rapto. with the coming of Jesus Christ in the rapture, Inmediatamente después del rapto. immediately after the rapture. Eso ya lo vimos en 1 de Tesalonicenses, We saw that in 1 Thessalonians en el capítulo 4, chapter 4, versículo 6. verse 6. Eso ya lo vimos. We already saw that. La resurrección de los creyentes The resurrection of the believers, se conoce como la primera resurrección. it is known like the first resurrection. Hay quienes han enseñado
There's who has taught you. Hay muchas There are enseñanzas, many teachings, hay muchos many, que no han podido that entender have not been able to el understand privilegio de la palabra. the privilege of the word. Yo sé que usted ha oído hablar la palabra, I know that some of you have heard the word ha oído spoken. la palabra verbo, They've heard the word, logos, logos. ¿sí? Yes, La palabra logos it's the word y la logos. palabra rema, And the word rema. ¿sí? Yes, Hay una there diferencia. is a difference. La de logos Logos es la palabra escrita, is the written word, la que está aquí. what is written here. La palabra rema The word es la que rema viene de la inspiración del Espíritu. is what comes from the inspiration of the En pocas Spirit. palabras, es In other words, revelación. Revelation. ¿Sí me está Are you entendiendo? understanding? Y muchas And veces many times utilizan la palabra they utilize de the word revelación of revelation para confundir a la to gente confuse the people, y le dan un entendimiento and they give it an understanding como si fuera la palabra logos, as if it were the word un logos, pensamiento originado por la mente del hombre, a thought that was originated by y man, lo coordina de acuerdo al pensamiento del and hombre. they coordinate it according to the thought of Y man. de eso hacen doctrinas And with that, they make doctrine, y escriben hasta libros. and they write books. ¿Sí? Yes? Así es que So then, estas personas enseñan que la resurrección general de todos los muertos these persons teach the resurrection in general of all the dead, y que va a haber un solo juicio and that there will be only one judgment, donde van a comparecer tanto justos como injustos. where there will be the righteous and the unrighteous. Pero Jesucristo hizo mención But Jesus Christ made mention algunas veces sometimes de dos resurrecciones of two resurrections y de juicios. and of judgments. En este pasaje que estamos viendo, In this passage that we are seeing, si vamos cuidadosamente, if we see cautiously, va a revelar lo que Jesús nos está diciendo it will reveal what Jesus is saying. a una sola resurrección en general. Of Una sola. Only one resurrection in general. Dice el versículo 29, Verse 29 says, y saldrán a resurrección de vida, and the resurrection of más life, lo que hicieron lo malo, and those who have done evil, a resurrección de condenación. to the resurrection of condemnation. Va a haber una separación, There will be a separation. pero también van a ser But also- resucitados, pero para mal. They will be resurrected for evil, Y va a ser un sufrimiento horrible, espantoso. and it will be a terrifying suffering. Pobres los que se van a quedar, cristianos que se van a quedar en la gran tribulación. For them, the ones who will be left behind. Y esto nos está diciendo que es una resurrección de vida. And this is telling us it is the resurrection of life, Y otra es resurrección de condenación. and the other is resurrection of condemnation. No es lo mismo, It's not the same ni thing, tampoco va a ocurrir en ese mismo tiempo, nor will it occur in that same time, porque así lo aclara el apóstol Juan y el apóstol because that is how the apostle apóstol Paul Pablo, clarifies it, and porque John, es una perspectiva because it is profética. a perspective that is prophetic. Muy claro lo ha enseñado el Señor Very clearly, the Lord has shown us para los eventos futuros que vienen, for the future events that are coming, que están relacionados that are related, como si fuera un solo evento único. as if it were only one event. Porque si lo vemos como un lenguaje profético, Because if we see it like a prophetic language, similar a la primera y a la segunda venida del Señor, similar to the first and the second coming of the Lord, se funcionan en el mismo pasaje, it functions in the same passage, en el mismo pasaje del Nuevo Antiguo Testamento. in the same passage of the Old Porque Testament. desde el Antiguo Testamento Because since the Old Testament, está formada esa profecía. that prophecy has been formed. Mire, vamos a Isaías 9, 6, 7. Let's go to Isaiah 9, 6, 7. Isaías Isaiah 9, 6, 7. 9, 6 through 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. For unto us a child is born, unto us a son is given, El nacimiento de Jesús. the birth of Christ. ¿Está de acuerdo? Are you in agreement? Y mire lo que dice enseguida. And look what the following Y el says. principado sobre su hombro And the government will be upon se his llamará shoulder, su nombre admirable consejero, and his name will be called Wonderful Dios Counselor, fuerte, Mighty God, Padre eterno, Everlasting Father, príncipe de paz. Prince of Peace. Está hablando del milenio. He is speaking of the millennium, Miles de años. thousands of years. Este versículo está marcando una eternidad. This verse is marking an eternity. Y luego el 7 dice, Verse 7 says, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite.
Of the increase of his government and peace, there will be no end. Aquí está hablando el milenio. He is Y speaking of sobre the el trono de millennium. David Upon the throne of David y sobre su reino, and over his kingdom, disponiéndolo y confirmándolo en juicio to order it and establish it with judgment y en justicia desde ahora y para siempre. and justice from that time forward. El celo de Jehová de los ejércitos harán esto. Even forever, the zeal of the Lord of hosts will perform Aquí this. está hablando ya cuando purificó la tierra, Here is speaking of when he already purified the earth, cuando ya tiene a su pueblo, when he already has his people, a sus escogidos, his chosen, los que se llevó también a la mitad de la nueva tribulación, The de la gran tribulación. the ones he took at the midway of the great Casi a la mitad tribulation, del evento se va a llevar a muchos el Señor todavía. and he will take more. Vamos también a Isaías middle of the 61 del 1 al 3. Let's go to the book of Isaiah 61, 1 through 3. Esta es una profecía This is a prophecy cuando Jesucristo empezó a predicar su primer mensaje, cuando vino when Jesus ya Christ ministrando. began to preach his first message when he was ministering. Esto que escribió aquí Isaías, This that Isaiah wrote, Jesús lo predicó en su primer sermón. Jesus preached it in his first Esta es sermon. una profecía que también se ha cumplido. This is a prophecy that has also been El fulfilled. Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. The Spirit of the Lord God is upon me. Ya había llegado el Espíritu Santo a él. The Holy Spirit had already arrived to Porque him me ungió Jehová because the Lord has y anointed me ha me enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, to preach good things to the poor. a vendar a los quebrantados de He corazón, has sent me to heal the brokenhearted, a publicar libertad a los to cautivos proclaim liberty to the captives, y a las personas apertura de la cárcel, and the opening of the prison to those who are bound, para sanar el alma, to heal the soul, endemoniados, those that were para ministrar la demonic, palabra. to minister the word. Y dijo Jesús, And Jesus said, cerró el rollo y dijo, ese día se ha cumplido He hoy. closed the scroll and said, that day has been fulfilled Cuando today. él dijo que él era el Mesías, When he said that he lo was the querían Messiah, matar allí they mismo. wanted to kill him right then and there. Así es que algunos escritorios del Nuevo So Testamento some of the writers of the New Testament, a veces aluden al rapto, sometimes they mention the rapture. aluden a la Or segunda venida de they Cristo. allude to the second coming of Christ. En la misma referencia que tenemos de 1 Tesalonicenses same- 3:13. In the same reference that we have in 1 Thessalonians. 1 Tesalonicenses 3:13. 1 Thessalonians 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones. So that he may establish your hearts. Lo que está diciendo el Señor What the Lord is saying por medio de Pablo through Paul, nos está enseñando He que is- lo veamos constantemente. he is teaching us to see him Que constantly. aquí Here dice, it says, para que se afirmen vuestros corazones. so that he may establish your hearts. Se le está diciendo que los muertos en Cristo se levantarán He is primero, saying that the dead in Christ will rise que first. Jesucristo va a venir por una That iglesia. Jesus Christ is coming for a church. Dice, irreprensibles en santidad. Blameless in holiness. O sea, que no se les encuentre delito malo. So that you will now not have any evil transgressions. Que andemos hoy en santidad, To walk in holiness. buscando a Dios, Seeking God. delante de Dios nuestro Padre, Before our God the Father. en la venida de nuestro Señor Jesucristo. At the coming of our Lord Jesus Christ. ¿Con quién? With who? Con todos los With all of santos. his saints. Con todos los With santos. all his saints. Y así lo dice el libro de Apocalipsis, And that is the way- capítulo The 19. book of Revelation chapter 19 says it. Nosotros los santos vamos a venir con We, Él. the saints, are going to come with him. Oiga, esto es algo hermoso, ¿eh? That is something beautiful. Así es que tanto Pablo como Juan So just Paul, like John, aclaran muy bien la resurrección de los santos. clarifies very well the resurrection of Aquí the está saints. diciendo que ya resucitaron los santos, Here he is saying that the saints que ya already tienen nuevos resurrected, cuerpos, that they have new bodies. que aquí ya tenemos vida eterna. And here we already have Se eternal está life. adelantando a un futuro. He is going more ahead to the future. Nos están poniendo ya ahí a nosotros. They are already including us there. ¿Sí? Yes? Entonces yo quiero estar ahí. So I want to be there. Yo vengo a darles con todo lo que pueda a los rusos y a todos los demás. I come to beat all the Russians with everything I have. A todos los impíos agarrarlos. To all of the ungodly. No dar vuelo. Aquí está incluyendo el remanente de Israel. Here he is including the remnant of Israel. Porque en este rapto se van a ir muchos judíos. Because in this rapture, many Jews will be going. Los que han aceptado a Jesucristo Those who como have su Salvador. accepted Jesus Christ as their Savior. ¿Sí me está Are entendiendo? you understanding? Y los santos de la gran tribulación también. And the saints from the Great Tribulation as well. Ya el Señor se The esperó Lord waited 3 años y medio, 3.5 years. quizá un poquito más, And y va a perhaps maybe levantar a little todos esos more. santos, Apocalipsis 7. And he will lift up all of those saints
Un montón que va a levantar el Señor. Revelation chapter 19. Pero les tocó pasar por la gran tribulación. But they had to go through the great tribulation. Así es que So then, antes del reinado del milenio, before the millennial reign, si quiere apuntarlos, if you want to write this down, 1 Corintios 15, 51 al 52, 1 Corinthians 15, 51 through 52, Apocalipsis 20 del 4 al 6, Revelation 24 through 6, Daniel 12 Daniel 12, del 1 al 2. 1 through 2. Ahora, por una notable declaración, Now, for a noticeable declaration, el apóstol Pablo, the Apostle Paul, vemos que la resurrección de los santos we see the resurrection of the saints es muy selectiva. is very selective. Filipenses 3, Philippians 3, 10, 11. 10, 11. A fin de conocerlo y el poder de su That I resurrección may know him and the power of his resurrection y la participación de sus and padecimientos, the fellowship of his sufferings, llegando a ser semejante a él en su muerte. being conformed to his death. ¿Oyó lo que dice ahí? Y Did la you hear- participación de sus padecimientos. Did you hear what it said there? Fellowship of his sufferings. Un buen cristiano, hermana, A good Christian un brother, buen seguidor de Cristo, a good follower of va a Christ, pasar por cosas. will go through things. Vamos a pasar por cosas. We're going to go through things. Si yo le platicara todo lo que me ha pasado este mes, If I would share with you everything that has happened to me this month, el diablo anda muy fuerte, the devil is going very strong. pero tenemos la gloria de Dios en nosotros But we have the glory of God in us, y tenemos la mentalidad de vencedor. and we have the mentality Cuando of the viene ese Lord. tipo de cosas, When that type of thing comes, que su pensamiento cambie así, that your thought may Escuche. change. Listen, para enfermedad, for sickness, sobre economía, your economy, sobre cualquier situación que venga contra usted, any situation that may come against malas you, noticias, bad news, cualquier cosa anything que venga contra usted, that may come against you. diga lo que dijo, Say yo sé what que mi Redentor what he said. vive. I know that my Redeemer lives. Y Jesús está conmigo And todos and los Jesus días is with me every day hasta el fin del until mundo. the end of the world. Todo ese tipo de avivamiento se lo voy a predicar más All adelante, of that type of para que revival, I su will preach corazón it se to you, ponga mucho más fuerte so that your heart could get y stronger listo para dar la pelea. and ready to fight the fight. Y vamos a ver también muchas cosas And we're sobre going to see many things, cómo a veces vienen las pruebas how the tests come, y a veces no sabemos torearlas, and how we don't know how to porque a tolerate veces el them. problema nos aplasta, Because sometimes the problem nos smashes debilita, us. It weakens us. no podemos orar We can't pray. y las circunstancias pasan. The circumstances happen. A veces los hijos, Sometimes our children, a veces los hijos sometimes the children llevan muchas veces a sus padres a la ruina, take their parents to the ruins, porque el amor de padre o madre because the love of a father or a mother hace seguir la sangre del hijo follows the blood of the child sin consultar a Dios. without consulting God. Y cuando no se consulta a Dios, And when you don't consult God, vienen consecuencias. consequences come. A fin de conocerle por su reacción y participación de sus padecientes, llegando a ser semejante a su muerte. 11. Verse 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los... Aquí está la pregunta. If by any means, Si de alguna manera llegase. here is the question, if by any means, Entonces muchas veces so many times, nos dejamos llevar por voz de hombre we allow ourselves to be taken by the voice Voz of de man, mujer. voice of woman, y nos encaminamos a eso. and we Y walk no te with that. creas, tú puedes hacer esto, tú aquello. Y And guau, don't guau, believe guau, it. You guau. can do this, you can do that. Pero sin amparado sobre las escrituras. But if you are not holding on to Y the eso es scripture, engaño, hermano. that is deceit. Te puedes sentir bien, You can feel good, pero but no vas a lograr triunfar. you will not accomplish the triumph. Porque el que nos da la victoria es Dios. Because the one who gives us the victory is God. Él es el único. He is the only one. Sí hay una sola resurrección general para justos e Yes, injustos. there is only one resurrection for the just and the unjust. Ahora ponga mucha atención porque con esto voy a terminar. Now pay very close attention because I will Ponga end mucha with this. atención. Pay close attention. Esto va a ser literalmente una This- resurrección corporal. This will be literally a resurrection, a corporal resurrection. Esto está demostrado This is demonstrated
en la resurrección de Jesucristo. in the resurrection of Jesus Christ. Porque el cuerpo de Jesús fue vivificado. Because the body of Jesus Christ was brought to Porque life. Jesús aún tenía las marcas de los clavos Because Jesus had the markings from the y nails. también in his tenía la hands, marca de la lanza. and he had the mark of the spear. Vamos a Juan 20, Let's go to John 20, 26, 28. 26 through 28. Estamos viendo ya un cuerpo glorificado, We are seeing a body that has been que es el glorified. de Jesús. It's the body of Ese Jesus. mismo cuerpo lo vamos a tener nosotros. That same body we will have. No el de Jesús, el Not- nuestro. Not the one of Jesus, but our own. 8 días después estaba otra vez en sus discípulos dentro And after 8 days, his disciples were again y con inside, ellos Tomás. and Thomas with them. Llegó Jesús Jesus estando las puertas cerradas. The doors being shut. ¿Se oyó cómo estuvo esto? Did you hear how this went? ¿Estaban las qué? The doors were what? Y entró. The doors being shut. He Ese cuerpo entered. lo vamos a tener nosotros. That is the same body that we will have. No va a haber ninguna puerta que se nos atraviese. There will not be a door that will get in Podemos our way. atravesar. We can go through. ¿Cómo? How? Pues es la materia. That is the matter. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. And he stood in the midst and said, "Peace to you. Bien hippie. Paz a vosotros. Peace to you." Y lo dice el 27. And then verse 27 says, Luego dijo Tomás, then he said to luego Thomas, dijo a Tomás, pon aquí tu dedo reach your finger here y mira mis manos and look at my hands, y acerca tu mano, and reach your hand, métela en mi costado. put it in my side. No seas incrédulo sino creyente. Do not be unbelieving, but believing. Lo cayó a And Tomás. he shut Thomas up. Y lo dice el 28. Verse 28 says, Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. and Thomas answered and said to him, my Fue en la Lord and forma my que se God. disculpó Tomás. That is the way that he asked for forgiveness. Hasta comió alimento con ellos también, He even ate food with them en el too, cuerpo glorificado. in the glorified body. Vamos a Lucas 24. Let's go to Luke 24. No se lo di, hermano, ese. Lucas 24, 36. No, déjelo. Pero ya sabemos que comió con ellos We know that he pescado. ate with ¿Se them. acuerdan? He ate fish with them. Do you Sí saben la remember? historia, ¿verdad? You know the story, right? Que le estaba guisando a That he- Juan y a todos que andaban pescando. That he was frying fish for John and to all those that were fishing. Ahora, por otro lado, el Now- cuerpo de Jesús Now, on the other hand, ya the había body sido glorificado, of Jesus was already glorified al punto to the point de que no todos sus discípulos lo reconocieron that not all of his disciples recognized him cuando lo vieron por primera when they vez. saw him for the first time. Las veces que apareció entre The ellos times that he appeared within them demuestra que su cuerpo, demonstrates that his body escuche, listen, no estaba sujeto, was not subdued. no estaba sujeto a las limitaciones físicas, It was not subdued to the physical limitations, físicas normales de este mundo. the normal ones to this world. O sea, In other words, era diferente it was different al cuerpo que tenemos hoy to, nosotros. to the body that we have today. ¿Cómo? How? Pues ese es el milagro de Well, that is Dios, the miracle of God, que Él está haciendo that he is making otro cuerpo. another body. Por eso dice, nuevos That's cuerpos why it says new body vamos a recibir. we will receive. ¿Sí me está Are you entendiendo? understanding? Así como lo vimos en Juan 20. The way that we saw it in John 20. Pero el hecho es que nuestra resurrección But the act is that in our resurrection, va a ser literal. it will be literal. No significa que todas las mismas moléculas It doesn't signify that all of the same de molecules nuestros cuerpos muertos of our dead bodies serán recobradas. will be recovered. El organismo The quizás sea organism diferente lo de adentro, perhaps may be different what's inside, pero el cuerpo va a ser diferente but the body will be different. porque Because va a haber muchas cosas There will be many things que no van a ser normales That como will- son hoy en nosotros. that will not be normal just the way they are today in us. Quizá hemos visto cuentos Perhaps we have seen stories de personas que atravesan of paredes people that go through walls y comen and they eat y no hay resultados fisiológicos. and there is no physiological evidence. Es otro metabolismo el Señor cómo va a ingerir la comida. It's another metabolism. No sé qué clase de comida, I'm not sure what kind of food, pero va a ser
muy obvio, but it will be very obvious, muy literal, very literal, porque es un hecho que nuestras células because it's an act that our cells van a ser removidas de otra manera. will be removed in another way. Porque muchas veces en el curso de nuestra vida, Because many times through the course of our life, sin que perdamos nuestra identidad, without losing our identity, de esto vamos a estar completamente seguros, of this we will be completely sure, porque Dios because God levantará del polvo, will rise from the un dust cuerpo perfecto. a perfect body De las personas of the persons que fueron quemadas, who were burned, las personas the persons que se las comió un tiburón, that a shark ate. o no sé, I'm not sure, pero van a recibir nuevos but they will cuerpos. receive new bodies. Es un hecho, It is an act, porque en la computadora de Dios because in God's computer, podemos decir, we can say, fíjate que Juan Méndez notice that John se fue a la Mendes selva o se fue a otra ciudad went to another city, y allá lo desaparecieron. and that's where he disappeared. A la vista de los familiares y de las autoridades, In the sight of the family members and the authorities, el hombre desapareció. the man disappeared. Pero como era un hijo de But Dios, because he was the Dios son sabe of en God, dónde está God y knows lo where va a he is, levantar en el día postrero. and he will raise him up in the last De day. eso vamos a estar seguros, And we are sure of that, de que la relación con nuestro cuerpo terrestre, that the relation with our terrestrial body, aunque va a ser transformado, even though it will be transformed, vamos a estar adaptados a un nuevo ambiente. we will be in a new environment. Vamos a Filipenses 3:21. Let's go to Philippians 3:21. Filipenses 3:21. Philippians 3:21. Ay Dios. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra Who will transform our lowly body, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, that it may be conformed to his glorious body, por el poder con el cual también according to the working by which puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. he is able even to subdue all things to himself. Pocas palabras, In other words, Dios tiene God has todo el poder all the power para hacer to do lo que Él quiere. what he wishes. Mire hasta dónde llega la mente humana. Look up to where the human mind goes. Mire hasta dónde llega la mente humana. Look up to where the human mind goes. ¿Cómo que Dios se puede convertir en tres personas? How can God convert himself into three people? Si Él quiere, se transforma en 1,000,000 de If personas. he wants to transform himself in a million people, he can. Para Dios, For God, todo es everything posible. is possible. No hay nada imposible There is para nothing Dios. impossible for God. La idea es esta. The idea is this. Es muy importante It is very important conocer todas estas doctrinas. to know all of these doctrines. Es muy It importante is very important entender que la palabra de Dios, to understand that the Word of God, aparte de que es viva y eficaz, apart that it is alive and active, significa signifies que tenemos que atesorarla, that we have to cherish it. tenemos que amarla, We have to love it. porque si no amamos la palabra, Because if we do not love the Word, la fe no va a crecer, the faith will not grow. porque por ahí viene la fe, Because by there, that's al where faith escuchar la comes, palabra de Dios. in hearing the Word of God. Y tenemos que analizarla, And we need to analyze it, porque because todo esto lo debe saber un cristiano. all of this, a Christian should know it. Desde que nace de nuevo From the time that they are born, they are newly born, hasta esperar la resurrección de los muertos. until the awaiting Todo of the eso, resurrection of the dead. Porque es un seguimiento, es All- una carrera. All of that because it is a career, El a mayor race. ejemplo que nos lo pone es Pablo. The best example is Paul. Dice, He says, he acabado I have finished la carrera de la fe. the fight of the faith, or He the race of the faith. acabado I have finished la carrera del éxito. the race of, Y todo The lo faith. simplifica. and all of it, he simplifies it. Y pone el ejemplo de los que juegan deportes, And he gives the example of those who play sports, los que corren en el estadio, those who run in the stadium, y todos van por el premio. and they're all going for the prize. Ninguno deja de correr. Not one stops running. Todos son ganadores. All of them are winners. Ese es el ejemplo que nos quiere poner Pablo. That is the example that Paul De wants que to give us. todos no se hace que seamos el primero, el segundo, It tercero, doesn't matter cuarto, if we're quinto the lugar, first, second, third, pero tenemos que llegar a la meta. but we have to reach the goal. Esa es la meta. That is the goal. Muchos se quedan en el camino Many times stay in the middle porque pusieron primeramente because they put in first place su voluntad, their will, su cuestionamiento, their y questioning, ya no los sacan de la comodidad. and they don't take them out of their Ellos son comfort. cómodos así, They are comfortable that way. ellos son cristianos así. They are Christians that way.
Pero yo le digo una cosa, But I tell you one thing. mientras tenga usted vida y salud Meanwhile, you have life and health, y pueda caminar and you can walk, y pueda moverse, and you can move. entonces Then congréguese, congregate. busque a Dios en todo tiempo Seek God in all moments. y verá And you los will see beneficios que usted va a recibir The de benefits Dios. that you will receive. Póngase de pie. Stand to your feet. Póngase de pie. Stand to your feet. Cierre sus ojos un momento. Close your eyes for a moment. Denos un poquito de música, hermano. Ernie, toca algo ahí. Los apagué. Hay algo muy importante There's something very important. que nunca se nos olvide. Let us not forget it. No ponga en primer lugar Do not put in first place su pensamiento. your thought. Ponga en primer lugar Put in first place lo que usted puede hacer por Dios. what you can do for God, Y deje que Dios haga con usted and let God do with you lo que Él quiere hacer con usted. what He wants to do with you. Porque a veces se lo impedimos. Because sometimes we impede it. Qué bueno es ahorita decirle, Señor, It would be good to say, Lord, toma el control de mi mente, take control of my mind, toma el control take control de mi of corazón, my heart, porque el cuerpo because the body va a obedecer will obey lo que la mente y el espíritu digan. what the mind and the spirit Si say. mi mente y mi espíritu le dice levanta las manos a Dios, If my mind and my spirit say, lift your hands to el God, cuerpo automáticamente las va a the levantar. body will automatically lift your Y hands. no hay mejor manera And there is no better way de agradecer a Dios, to appreciate God, de or to rendirse a please Él. God, to surrender to Him, decirle, Señor, to say, Lord, tú eres mi fortaleza, you are my strength, tú eres mi amparo, you are my life, tú eres mi refugio, you are my refuge, tú eres mi roca fuerte, you are my strong tú tower, eres la razón de mi vida, you are the reason of my life, tú eres la razón de existir, you are the reason of my existence, tú eres mi alabanza y mi adoración, you are my praise and worship, porque no hay nadie como tú, because there is no one like ni lo you, habrá jamás, and there will never be, porque en ti he encontrado la plenitud de vida, because in you I have found the fullness porque of me has life, dado las fuerzas, because you have given me the me has strength, dado la you salvación have given me the y salvation, me has dado la confianza and you have given me the trust, que has depositado en mí and you have deposited in me, para que yo pueda so that I can ofrecerte sacrificio de be, so alabanza, that I can offer you sacrifice of praise, para ofrecerte to offer you en mi corazón from my heart todo lo que tú puedas. everything that you can. Vamos a entonar un canto. Sí, Señor. Protector, partido por mí, es mi sangre derramada por mí. Una vez más, es tu cuerpo partido por mí, es tu sangre derramada por mí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias,
Muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Tú no te bajaste de esa cruz, tu deseo fue mi salvación. Quiero darte gracias, mi Señor, por tu sangre. Tú no te bajaste de esa cruz, tu deseo fue mi salvación. Quiero darte gracias, mi Señor, por tu sangre. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Una vez más, Cordero de Dios. Gracias, mucha por nuestra salvación, Señor. Muchas gracias. Una vez más, Cordero de Dios. Qué lindo, qué lindo. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Una vez más, Cordero de Dios. Dígalo, dígalo. Cordero de Dios, te damos gracias, Señor, porque nos tienes paciencia. Te damos gracias porque en ti hemos encontrado la plenitud de vida. Gracias, Señor, porque pusiste, Señor, los ojos en nosotros. Permítenos, Señor, ser obedientes, fieles a ti. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Recibe, Padre Santo, nuestro agradecimiento. Y que sigas viviendo con cada uno de nosotros, Señor. Y nos sigas guiando a toda verdad y a toda justicia. Gracias por tu Hijo amado, Señor. Gracias, Cristo, por esa sangre y ese sacrificio que hiciste en esa cruz. Gracias por mandar tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por el Consolador divino, Señor, que nos da vida y vida en abundancia. Te adoramos, Señor, porque en ti hemos encontrado eso. Vida, vida, Señor. Y porque tenemos la promesa que te vamos a ver cara a cara. Un día no muy lejano, Señor, nos vas a dar ese privilegio, Señor, de verte tal como eres. Porque vamos a vivir contigo la eternidad, Señor. Por eso, gracias.
Gracias, muchas gracias. Esta manada pequeña, Señor, se despide, pero no de tu presencia, dándote las gracias por el día que nos prestaste hoy. Gracias, Señor. Una vez, dígalo, alce su voz. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Cordero de Dios. Gracias, Señor. Infinitamente gracias, Señor, que vives en cada corazón. Hoy nos despedimos, pero no de tu presencia, Señor. Toma el volante de cada automóvil, Señor, y llévanos con bien. Antes de irnos, déjenme hacer una oración por mi hermana Candelaria, Señor. Quiero que todo el mundo extienda su brazo hasta acá. Bendito Dios y Padre nuestro, Padre de mi Señor Jesucristo. Ante tu presencia, Señor, dice que ante tu presencia hay infinidad, Señor, de poder y de gloria. Hoy pongo, Señor, a mi hermana, Señor, para que tú, Señor, la tomes y por el dedo de Dios, Señor, tú hacías grandes sanidades. Dale la salud que ella necesita, que recobre las fuerzas, Padre bendito, y en este momento, Señor, tú le darás, Padre Santo, las fuerzas del búfalo, bendito Dios, en el nombre bendito de Jesús. Porque creemos a tu palabra, creemos a tus promesas, y porque creemos, Señor, en ti, Señor, porque todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú lo vas a dar, Señor. Y en este momento, Señor, yo te pido, Señor, por la fortaleza de mi hermana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Precioso